No sé si me escuchan y me ven bien. ¿Me escuchan? Yo entiendo que me escuchan, pero no sé si por la luz me ven medio borroso. ¿Qué están opinando de ello? Se ve un poco borroso, doctor. Muy bien, vamos a hacer un poco oscuro también, pero vamos a hacer un cambio del monitor. Denme un segundo. Bien, ahora entiendo que estamos mucho mejor. Sí, doctor. Muy bien. Eh, bien, ahora sí, creo que se ve mejor incluso, ¿no es cierto? Con más luz y todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, una recomendación. Ahorita una compañera se acaba de agregar. Por favor, tengan en consideración. Es lo mismo que en clase cuando venía alguien tarde y abría la puerta, igual esa solicitud de ingreso no me permite hacer nada, hasta oscurece la pantalla. No sé si les pasa a ustedes. Cuando alguien me solicita un ingreso, ¿también le sale a ustedes o no? ¿O solo se escucha el ruido? A ver, ¿alguien que pueda responder? Solo se escucha el ruido, doctor. ¿Y no se pone más oscura la pantalla? No, doctor. No, muy bien. La No se pone notificación más solo le llega. y no me deja manipular, entonces hay que tener consideración. Mire, ya estamos 16, 17 minutos, 10, 15 minutos, más de los 10 que hemos alargado. Pero bien, yo entiendo que ese a veces es un imposible, ¿no? Porque si bien hay posibilidades en las que muchos se les presentan inconvenientes, pero hay otras en las que los alumnos no les vale gorro, ¿no? O sea, hacen de la informalidad y responsabilidad una constante de su vida. Pero no importa. Bien. Ya estamos en un nuevo tema, jóvenes. A ver, si hacemos un repaso, hemos visto un tema introductorio que es introducción al estudio del derecho penal. Hemos visto las escuelas penales como una referencia histórica de cómo se veía el derecho penal en el mundo. Después de ver ese tema de las escuelas penales o el derecho penal en el mundo, hemos entrado ya a la ley penal misma, ¿no? O sea, al nacimiento de la ley penal, su vigencia y su aplicación. Y ahí hemos visto cómo se aplica en el territorio. En el territorio. Y la última clase hemos visto cómo se aplica en cuanto a las personas. Básicamente yo en memoria tengo registrado 4 temas. Este sería el quinto, que lo más seguro es que lo vamos a hacer en 2 clases, porque ya es de sumo más sustancial e importante. Hasta aquí, digamos, los abogados que se van formando en el derecho penal 1. Los abogados que se van formando en el derecho penal 1 ya no estudian esta parte del derecho penal. Directo entran a la teoría del delito. O sea, directo entran al derecho. Porque se asume que ellos ya saben qué es el derecho penal, porque se asume que ellos ya saben a quién se aplica el derecho penal, a qué personas, en qué territorios, o sea, probablemente muchos no sepan un poco de esa historia, cómo antes de la Revolución Francesa se aplicaba, luego después de la Revolución Francesa, luego después en 1900, luego en 1950, que son los momentos medianamente más importantes que yo he descrito, ¿no? Básicamente con la escuela penal clásica, con la escuela penal positiva y con la escuela penal contemporánea, que es un mito de ambos y se aplica en la actualidad. Pero bien, eh,
Ahora ya nos toca entrar a lo que yo considero verdaderamente el objetivo de esta materia. ¿Qué es el objetivo de esta materia? Es enseñarles a ustedes qué es el delito. Yo tengo todavía ahí en gavetero, en borrador, un libro que le llamo El concepto del delito. Espero dejárselos en legado a todos mis estudiantes de Derecho Penal de la facultad lo antes posible. Pero siempre ocurren circunstancias como esta pandemia, cualquiera dijera que nos genera las condiciones para dedicarnos a otras cosas, pero la mayoría, como en mi caso, nos entra un desánimo, ¿no? O sea, la cosa está medio, no muy clara, muy poco clara de lo que puede pasar. Para quienes no son tan superficiales y optimistas, de pronto podríamos vislumbrarnos que esta situación no puede terminar ni en 2 años. Y si ustedes van haciendo mente, en países como en Bolivia todavía tenemos para largo, ¿qué quiero decir? Tenemos 12 millones de personas. Tenemos 12 millones de personas y hemos contagiado a 20.000. Supongamos que esos números son muy falsos y se han contagiado 100.000. No hemos contagiado ni a medio millón. Se dice en la tecnología científica que para que una región, un estado y el mundo llegue a una normalidad de vida mediana, por lo menos el 50 o 60% de su población debe adquirir la inmunidad. Y eso pasa por el contagio. O sea, si nosotros hemos contagiado a 20.000, que estamos diciendo son 100.000 en 4 meses, o sea, 1 millón de personas vamos a contagiar en un año. Y los 6 millones de personas que serían la mitad los vamos a contagiar en 6 años. Es un decir, pero ponle que se acelere la cosa y esos 6 años no sean 6, sean 2. O sea, tenemos a largo de no encontrarse una vacuna, de no encontrarse un tratamiento. ¿Por qué? Porque solo la normalidad va a volver cuando todos adquiramos inmunidad. Mientras la mayoría no tenga inmunidad, salga a contagiarse, no quede clara la cosa, no se sepa qué hacer, un sistema de salud sin respuesta, sin garantías para el ciudadano, por ejemplo, yo les digo ahorita a ustedes, sé que ustedes no tienen la responsabilidad familiar, pero si por ahí todavía encuentran una farmacita que o es medio tontita o tiene algo de moral y sentido, compren esos medicamentos que antes se compraban con poca platita. O sea, la acitromicina, un tratamiento, antes tú te comprabas con 30 pesitos. Me dicen ahora que están pidiendo por pastilla 20, 30, 50, no sé. Pero si ven, compren esito, compren otra cosa, nunca está de más, porque yo no estoy muy al pendiente, pero creo que ya el Estado nos ha abandonado, básicamente. Si usted se enferma ahorita y va atrás de hospital, no creo que nadie le tire pelota, más bien le tiene miedo al que tiene COVID. ¿Y cómo lo solucionan? Si está ya casi sin respirar, le muestran a usted o a sus familiares las salas, no hay campo, vaya a su casa. O sea, pocas palabras, para buen entendedor, le dicen, vaya a su casa, si usted puede vivir, vive, si no, no. Otros están optando por comprarse un tanquecito de oxígeno, ni sé cuánto cuesta, dicen por ahí 1,000 pesos, 500, pero bueno. Entonces, si nosotros somos pesimistas, esta situación puede complicarse, pero por supuesto hay otros que ven la vida de forma más objetiva. Por ejemplo, un joven de 25 años le dice, como el Chuño Man, ¿no? Yo lo voy a hacer cenizas. Y por supuesto, tiene la mayor opción de hacerlo cenizas. Joven va, se contagia, lo va a hacer cenizas. ¿Cuál es el problema? Que si ese joven va a su casa y tiene un padre de 60, 70 años, tiene un abuelito más viejo, o tiene un hermano más débil o con alguna enfermedad de base, ellos ya no lo van a hacer. Yo mismo, tengo 43 años, me siento muy fuerte, me veo muy fuerte. Podría arriesgarme a, como dice Chuñumán, voluntario para que me inyecten el coronavirus. Tengo 2 hijas pequeñas, ya no sé cómo voy a responder en ellas. Tengo mis padres de 70 y tantos años, ya no sé cómo va a responder.
Entonces el cuidado no pasa tanto por uno mismo. Uno básicamente podría garantizar que es inmune, uno. O sea, la mayoría de la gente como nosotros, como ustedes, no nos va a hacer nada. Problemas son a nosotros. Entonces todo eso, claro, por supuesto no nos deja clara la figura, una manga de políticos en el Estado que andan peleando por el poder, los que se robaron todo lo que pudieron y hicieron todo lo que les dio la gana, en vez de hacer una pausa, andan apretando los aceleradores para volver a seguir haciendo lo mismo. Estos que se asumía podían ser una esperanza, han resultado igual o peor que la enfermedad, el remedio igual que la enfermedad. O sea, estamos mal, ¿no? Un alcalde que no pasa nada. Si traducimos a nuestra realidad más cercana en Conteco, o sea, unas autoridades electas por voto de los cooperativistas que no hacen nada, el Internet es una desgracia, siguen cobrando. En la universidad tienen un rector que casi no es rector, no se lo ve, no aparece solo para hacer maldades. Sigue también complotando con el MAS. Nuestras autoridades de la facultad poco y nada brillan por su ausencia. O sea, todo está mal, en resumen. Ahorita el único que puede sacar cara por uno es uno mismo. ¿Dónde se complica? Las condiciones para sacar cara por uno mismo y tu familia a través de tus posibilidades de obtener medios de subsistencia se van reduciendo. Muchos docentes como yo no tienen el gran sueldo en la universidad, pero bueno, en un estado de crisis te alcanza para tu olla y para seguir pagando estos servicios de quinta. O sea, resulta que todo el mundo pierde, no deja de ganar, pero los que cobran servicios sí ganan. O sea, el banco no para, o sea, el banco no lo hacen parar. Los empresarios del banco tienen mucho dinero, pero nadie les dice pierda. O sea, nadie le dice, oiga, pucha, usted cobraba 10, 12%, cobre pues ahora 5. No, Hugo, es un crimen decirle al banco que pierda. O decirle, bueno, usted cierre. Todo el mundo cierra menos el banco, es increíble, ¿no? Ahora, los que más tienen, más están ganando. Porque la mayoría de la gente se dedicaba a vender comida y para vender comida ahorita no es que necesites vender comida en la puerta de tu casa, necesitas un transporte, una camioneta, nada. Ya los que vendían su verdurita, su carnecita ahí están medio fregados. Pero hay otros que tienen dinero, han ido, o sea, en resumen, muy pocos están pudiendo ganarse la vida o se van a ganar. Es una realidad que no nos tiene que desalentar y probablemente también hay que como viene y hay que gestionar el espíritu. Por favor, no. Hay que reflexionar el espíritu crítico porque si no estamos en complicación. Algo que a mí me generaba mucha rabia y odio es ver en Santa Cruz, en esos laboratorios privados, están haciendo la cola, ¿no? Que se están haciendo millonarios, aparte, con la desgracia de la gente. Colas y colas, mi hermano me dice, le he hecho 4 colas para hacerme la prueba. 4 horas, y he pagado 300 euros. Y la peor rabia me ha dicho, señor, con esta prueba usted no está nada seguro. Y los seguros la de 700. ¿Y por qué carajos no le dice eso, no? Porque es mejor ir a pagar 700 a pagar las 300. Si esa no le da seguridad de nada. Pero nótese usted, o sea, los laboratorios privados están haciendo solo en Santa Cruz hasta 300 pruebas al día. Y el Estado no puede hacer en todo el país 200 pruebas. Qué loco, ¿no? Un pinche laboratorio puede hacer más que el Estado. Y por último, si el Estado no puede, intervenga ese laboratorio, hombre, y regule sus precios, ponga los precios más bajos. Pero bueno, en fin, realmente estamos mal y si bien era un imperativo que el MAS se vaya porque ya la cosa estaba yendo hacia peor, creo que en este momento de pandemia lo peor que nos va a poder pasar es tener un gobierno como el que tenemos y una oposición y todo el Senado. Bueno, a ver, vamos a lo que nos interesa, jóvenes. ¿Qué es lo que nos interesa? El derecho penal. ¿Cuál es el tema que ahora vamos
a comenzar a estudiar, ya entramos a la parte más importante. El tema se llama teoría del delito. Teoría del delito. Yo le podría poner a ese tema el delito, pero le pongo teoría del delito para resaltar su importancia. O sea, vamos a tratar de ir más allá de estudiar meramente las bases generales del delito, sino vamos a tratar de observar y estudiarlo a él como una verdadera teoría, como algo más grande, como algo más importante. Entonces, ahí ya nos enfrentamos ante la primera pregunta y dificultad, que es el primer subtítulo. ¿Qué es la teoría del delito? ¿Qué hace la teoría del delito? La respuesta a esta pregunta parte de otra pregunta. Y la pregunta que responde a ella es algo así como lo siguiente. En principio, todos los actos, todas las conductas, todos los comportamientos de las personas son delito. Pongo un ejemplo. No, ya les he dicho con esto, no quiero que me vean. A veces el alumno sataniza, no lo ve a su profesor, es un cochino, es un delito. A muchos hombres y mujeres les ha pasado con diversos grados de pensamiento que ven por la calle una mujer o un hombre muy simpático. En el caso de los hombres, que es mi caso, del que voy a hablar, las mujeres tienen otra forma de ver, ven una mujer ahí con un cuerpazo, con una ropa muy llamativa, y en su mente del hombre circulan millones desde las más cochinas hasta las más sádicas, hasta las más amorosas, hasta las más perversas. Claro, porque alguien puede pensar, yo con esta me casaría, o yo de esta sería su esclavo, o qué le haría a esta, o si me la darían una hora a esta, a solas, ¿qué le haría? Pero ¿eso es delito? Por supuesto, la respuesta no es. Un individuo sale a las 8 de la mañana, como la mayoría de su casa, pone a sus hijos al vehículo porque tienen que entrar al colegio a las 8:30, porque el colegio está a 10 cuadras, porque queda en el Trajín, va a 40 kilómetros por hora, muy cuidadoso, pero resulta que Juan Pérez estaba recogiendo de su tremenda farra que le había metido hasta las 8 de la mañana en un burdel, y encima está ebrio y encima está en su motocicleta. Y cuando el individuo está yendo en su vehículo, todo tranquilo con sus hijos, Juan Pérez, ¡pum!, se estrella en el auto y se calca y muere. Eso es delito. A primer momento los policías dirán, bueno, hay un muerto, hay que detenerlo a este individuo, que no se importa sus hijos, vaya al diablo, lo agarran. Claro, pues si después somos justos, hay un buen abogado, hay conciencia, eso no va a ser. Entonces, la respuesta ahí es, no todas las conductas del hombre son delitos. O sea, para que las conductas de un hombre sean delito, tienen que concurrir en esa conducta múltiples circunstancias, múltiples variables. Como una de ellas que decía ahí un compañero en un mensaje, tiene que haber dolo, por supuesto tiene que haber dolo. Pero en este caso del compañero, ni siquiera entramos a un elemento, en este caso del ejemplo del autor, ni siquiera entramos a considerar si tiene que haber o no dolo, porque ni siquiera hemos llegado a eso. O sea, el individuo no tiene, ni siquiera le puede atribuir imprudencia, porque el individuo está manejando suave, con la velocidad correcta, por el lado correcto. O sea, de lo único que se le podría haber culpado a ese individuo es de no haber ido a las 8 de la mañana y 10 al burdel y decirle al tipo que no vaya en su moto. O no haber ido antes a las 12 de la noche el día pasado a decirle que no beba.
o no haberle ido a su madre hace 20 años a decirle que no se revuelque con el vecino de la esquina porque en ese revolcón lo iba a concebir a este crack. Todo eso ya no está a su alcance ni está bajo su responsabilidad. Entonces, no todas las conductas del hombre son delitos. Y vamos a un ejemplo probablemente más, digamos, más claro de lo que yo quiero decir, porque lo que ahorita estoy diciendo, claro, puede decir, pero sí, lo que dice el doctor, ahí de pronto lo que dice el doctor, puede y no puede ser, digamos, ¿no? Yo sigo hablando nada más, no se preocupe, no, de verdad que sí. Puede y no puede ser, pero digamos, veremos el siguiente escenario. Yo agarro y llego a mi casa, y resulta que entro a mi casa y al entrar a mi casa veo que un individuo está intentando violar a una de mis hijas. Como ya se los había dicho en una clase, como ahí en el cuartito de al lado yo tengo mi machete, agarro y le planto el machetazo, ¿no? Le planto el machetazo al individuo y lo mato. Van a venir los policías y no va a faltar, siempre lo menciono, ¿no? Es mi amigo. Lo menciono así como amigo a ese doctorcito Ramos que le gusta salir en la tele. No va a faltar uno por ahí que va a decir, no pues, el doctor Carlos liquidaba a ese chango, porque ese chango es pobre y era el novio de su hija, y él no quería que sea el novio de su hija. Y como el doctor, claro, sabe derecho penal, ahorita está diciendo o haciendo ver que lo que quería era que ha actuado cuando un individuo estaba violando a su hija, y lo que quiere forzar es una figura de legitimidad. Pero si el doctor, claro, está en lo cierto, claro, ahí va a haber una legítima defensa, hay un muerto, hay todo, pero esa mi conducta no es delito. O sea, lo que quiero decirles con esto es que incluso el más preciado de los bienes, que es la vida, o la pérdida de la vida en una persona en manos de otra, no necesariamente es delito. ¿Por qué hago estas valoraciones? Porque la teoría del delito precisamente es la disciplina, es la rama de estudio del derecho penal, la parte del estudio del derecho penal que da respuesta. Nos da con carácter científico, técnico y objetivo la respuesta a qué tipo de conductas son, qué clases de conductas son. ¿Ya? Esa es la importancia de la teoría del delito. Darnos a conocer, enseñarnos las variables, los requisitos, las circunstancias, los pormenores que debe tener una conducta para ser considerada delito. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, no toda conducta es delito. Ya tienen ustedes por ahí, ya saben, a una autoridad que en los últimos meses se ha vuelto el más criticado y odiado, a ese que le llaman el bolas. Alguien le miraba feo a Yanine Áñez o a su hija, sedición, ¿no ve? Sedición. Los sediciosos. Ahora está con su palabra los terroristas. Atentado contra la salud. Puta caramba, ese hombre dice tener en su ministerio 20 abogados, pero todos esos abogados deben ser una bola de babosos, que no hay alguien que por moral propia a su
formación va y le dice, oye, no seas tan tonto, eso no es sedición, eso no es un atentado contra la salud pública. Oye, eso puede ser y no una acción terrorista, pero no, él piensa que los términos jurídicos se pueden utilizar al igual que los términos políticos, ¿no? Político boliviano cree que la boca es su mejor instrumento. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de los bolivianos somos así. ¿Cuántos por ahí en el país no estarán diciendo, uy, carajo, qué de bolas es ese gordo? ¿Qué de bolas es ese Murillo? Y pocos deben estar diciendo, puta, qué imbécil es este Murillo. No solo se le ha pinchado la panza porque parece una pelota desinflada, se le ha pinchado el cerebro también. Entonces, claro, pero con él no podemos ser tan críticos porque él no ha de pisar una universidad ni por si acaso. Pero los abogados que supuestamente deberían trabajar en el Ministerio de Gobierno y la mayoría que deberían ser criminalistas, claro, hay entra mucha duda. ¿Y por qué es importante estudiar la teoría del delito para alguien que quiere ser sobre todo abogado criminalista y hablar de delitos? Porque de un tiempo a esta parte, en todo Bolivia, todos son penalistas. Yo voy diciendo por ahí, todos los abogados son penalistas hasta que se demuestre lo contrario. O sea, en principio todos son penalistas, salvo que hay que demostrarle que no. Pero todos se creen. Está bien que se creen. Pero ser penalista no pasa por leerse 2 artículos del Código Penal y querer saber lo que dicen delitos. Pasa por saber esta parte. Esta parte. Es un librito, por ejemplo, que yo siempre les digo, que tiene 200 hojitas, 220 algo. Muy bonito, muy bien editado. Estos son los aportes de la ciencia mala, por supuesto, la copia. Me lo han vendido en 20 pesos. Una vez que pasé por la calle lo vi en 15 pesos. Pero tiene un aporte conceptual importante. Si todo abogado que quiere ser penalista o ese señor Morillo se daría la dignidad de comprar, yo le quisiera regalar, si lo vería, le regalaría. Si lo veo en la calle y estoy con este libro que es tan barato, se lo regalo, digo, por favor, lea esto. No va a quedar mal a sus abogados. Entonces, esta parte de la teoría del delito nos va a permitir a nosotros, a ustedes como estudiantes, tener mínimamente una idea, aunque vaga, a cuándo una conducta es delito. Esa es la importancia y por eso estudiamos la teoría del delito. Para saber qué circunstancias, qué variables, qué condiciones, qué requisitos, qué pormenores tiene que tener la conducta, la acción de un hombre, la omisión de un hombre para ser considerada y cuándo no la consideraremos delito, porque hemos ya advertido que no todas las conductas del hombre son delito. Y hemos dado el número. Ahora, también sobre fortaleciendo qué es la teoría del delito. En principio, los delitos jóvenes, los delitos, tienen condiciones generales idénticas o similares y tienen condiciones específicas o especiales. Un homicidio, que según el artículo 202 que el artículo 251 es la muerte de un hombre en manos de otro, o es el simple y llano acto por el que se observa que un hombre mató a otro, ese es el homicidio. Matar a otro. En principio es un delito. Y una estafa, perdón, y un robo es un delito. O sea, las condiciones generales de esos dos delitos son idénticas. Pero cada uno de esos delitos va a tener condiciones especiales y particulares. La teoría del delito como parte importante de la materia de penal 1, generales del delito. O sea,
¿Cuándo de manera general puede considerarse una conducta? Las condiciones especiales que reúne cada delito, particulares, como el homicidio, el asesinato, o el robo, o la violación sexual, van a ser objeto de estudio de la materia de penal 2, la teoría del delito. Y en derecho penal 1 nos conducen al estudio de las condiciones generales del delito. Entonces, eso que quede claro. Aquí solo estudiamos las condiciones generales del delito y las cuestiones que nos hacen ver de un delito. Voy a poner un ejemplo. Yo le pongo a usted un auto deportivo y le pongo al lado una van o mini van que dicen los gringos, que es un trophy. En principio, los dos son autos porque tienen cuatro llantas. En principio, los dos autos son iguales porque tienen 4 llantas, porque caminan, porque tienen transmisión de caja, qué sé yo, tienen luces. Pero ya en específico, deportivo debe tener más motor, más caja, más caballaje, más revoluciones, mejor freno, más. Eso es lo que requiere. Los dos son autos. Esas condiciones generales de auto que los llevan a considerar auto y no moto, o auto y no carreta, las estudiamos en la teoría del derecho y en el derecho penal. Y las condiciones ya específicas, qué tipo de carburador, si es inyección, 2 cajas, 6 cajas, ya son las condiciones especiales de cada. Esas condiciones especiales y específicas de cada delito se reserva para el estudio del derecho penal 2, que ustedes lo hacen a la vez y nunca lo deberían hacer a la vez. Es una de los errores históricos que en la facultad debería resolverse en algún momento. Hay quienes me dicen, pero Marcelo, la única opción es poner nuevamente 5 años. No sé. No sé, pues tendrán que jugárselas. O sea, si tomaron esa decisión, a ver, en la vida hay cosas que son medianamente como vienen. ¿De qué me interesa a mí tener 10 materias cada año? U 11 materias cada año. U 5, que sea igualito. Si el tener iguales las materias me descalabra, yo prefiero tener en segundo año 7 materias y tener en tercer año 11 materias, pero prefiero estudiar Derecho Penal 1 primero y al año estudiar Derecho Penal. Pero Marcelo, un año va a estar relajante. ¿Para qué tomaron esa decisión? O sea, el hacer cambios no es tan sencillo, pues, como algo que se hacía en 5 años, vaciarlo en 6. O de lo contrario, sean inteligentes, pues, hagan semestral. Y en un semestre hacen uno y al otro semestre hacen otro. O sea, es más fácil en un semestre dar Derecho Penal 1, en otro semestre dar Derecho o Teoría General del Delito, y también a la vez dar ya Derecho Penal 2, parte 1. Pues ya es más fácil comenzarlo a estudiar a un individuo el Derecho Penal parte 2, cuando va a llegar después de 6 meses de estudio en el que va a saber qué es el delito. Hoy en día ustedes van a Penal 2, porque me toca, soy también profesor titular de esa materia, van a Derecho Penal 2 y directo, yo comienzo por los delitos contra la vida, que son el homicidio, el asesinato. La mayoría sigue el orden del código, van al 101 y directo, traición a la patria. Oiga, pero un individuo, un alumno no sabe ni lo que es el delito, ni lo que es el derecho penal. Ya le está enseñando un delito. No sabe gatear, pero ya le está enseñando a correr. Eso. Y ahí tenemos grandes debilidades en esta. Pero bien, entonces, hay condiciones generales del delito, que las estudiamos aquí y con la teoría del delito,
Y hay condiciones especiales del delito que las estudiamos en el derecho penal, parte especial, o derecho penal 2. Esa es la importancia de la teoría del delito. Ahora bien, vamos, y aquí vamos a hablar harto, y posiblemente con ello termino. Concepto del delito. ¿Qué es el delito? El delito, como el sexo, como el dinero, como el poder, deben ser de las cosas que siempre han estado en la mente, en la vida del hombre. El delito es, vayan ustedes, o sea, no hay película sin sexo o romance, sin delito, sin traición, o sea, todas las películas o tienen sexo o tienen todos los condimentos, ¿no? Las más interesantes son las que tienen delito, las que tienen sexo, las que tienen traición, las que tienen poder, las que tienen dinero. Entonces, el delito, así como el sexo, el dinero, Freud decía lo que mueve el mundo es el sexo, ¿no? Después venía otro sociólogo y le decía, no, lo que mueve el mundo es el poder, el dinero. Y Freud le respondía, pero el sexo también es poder, porque a través del sexo tú puedes conseguir que otro haga lo que tú quieras. Bueno, muy bien, entonces el sexo ya no es sexo, es poder. Bien, por ahí vamos, ¿no? Entonces, el delito es algo muy importante, pero todos tienen su idea particular, peculiar de delito. Ahora, yo quisiera ir viendo tres fases del delito. Pero esto no es importante, ¿no? Porque yo podría resumir con el concepto, que es muy claro que todo el mundo lo maneja, pero me gustaría hablar de esto. Eh, el derecho penal medianamente científico, que lo vamos viendo a partir del año 1920, 1930, no sé si alguien me podría, por ejemplo, ver en su internet de cuándo específicamente hablamos de Carrara, Francisco Carrara, es un autor italiano. Eh, ese primer delito, ese primer derecho penal, ¿cómo intenta? Pues no estoy yendo ya más antiguo, no estoy yendo al derecho penal clásico que estamos hablando del año 1780 de la Revolución Francesa. Yo le pongo 1800 para redondear. Y estamos hablando del 900, estamos hablando 100 años. O sea, el delito, primero, trata de estudiárselo como un ente jurídico. Ya tengo que entrar a la otra parte del estudio para que me entiendan esto. Los que vienen después son los positivistas, que ustedes han debido estudiar a Lombroso, Ferri y Garofalo, que ellos estudiaban al delito como parte del hombre. O sea, para ellos el delito es una conducta, una situación natural del hombre. Es parte de la personalidad del hombre. Hay hombres que llevan en los genes, en la sangre, en la mente, la proclividad al delito. Cualquier momento va a estallar eso. O sea, estos son los positivistas, ¿no? Los que tienen herencia en la escuela penal positiva, que es a partir obviamente de 1920 la que se observa. Pero la primera parte, antes de ellos, agarran y dicen, el delito no es parte del hombre, porque digamos, cuando hace 500 o 50,000 años, más o menos por ahí vamos, ¿no? O sea, hace 50,000 años que se va observando el Homo sapiens, Homo sapiens, pueden haber otras versiones, ¿no? Yo más o menos manejo, yo más o menos me guío por ahí. Entonces, si usted retrocede hasta el mundo, ve la mayoría de los nuevecitos, 50,000 años hablamos de el Homo sapiens. Y hace 20,000 años ese Homo sapiens conviviendo
en sociedad, en tribus, en organización, medianamente como el hombre. Pero hace 50.000 años, ese Homo sapiens, yo creo que mataba a otro Homo sapiens por todo y por nada, o sea, sin mayor conciencia ni razón de lo que ocurre. Y eso no era delito, y eso de repente ni siquiera generaba un reproche de los otros miembros del grupo social. El que se consideraba hijo o pareja de ese individuo ni sabían quién era su padre, no reaccionaba en venganza. O sea, lo que hoy conocemos como delito, eh, la escuela de Francisco Carrara, la escuela italiana, dice, no tiene nada que ver con eso. El delito es una construcción jurídica. El delito es un ente jurídico. A diferencia de Lombroso, Ferri y Garófalo, que dicen que el delito es parte de la personalidad del hombre, parte de su psiquis, de sus genes, de su sangre, los otros dicen. ¿Y por qué Carrara dice básicamente y sostiene básicamente lo que afirma? Dice, porque sencilla y llanamente delito, porque sencilla y llanamente delito es la conducta que el Estado, que el legislador la considera como tal. ¿Qué es delito? Una conducta que el legislador recoge, describe, observa como reprochable, como dañina, y la escribe como delito. Porque está claro que ya hemos avanzado tanto y el principio latino o la máxima jurídica que dice no hay crimen sin ley, o sea, no hay delito sin ley. Si no está escrito, no hay delito. Vamos a poner un ejemplo. Ya, muy bien, gracias. Francisco Carrara, 1859-60, ha debido morir, perdón, ha debido nacer en esa fecha y sus principales obras y su producto intelectual se ha conocido a partir de 1900, ¿no? Como más o menos estamos bien. Entonces, bien, vamos a poner un ejemplo. Dicen los futuristas del derecho, como están mostrando en las películas, que las máquinas han visto, si no vean Yo Robot, que es con Will Smith, un robot, o Terminator. Dicen los futuristas que en el futuro la legislación le va a reconocer derechos, no sé en qué magnitud, a las máquinas. O sea, por ejemplo, hoy en día usted ya no puede matar un perro, ¿no? No puede lastimar un perro. Ya el Estado, hace unos 5 años boliviano, reconoce una suerte, no le llamamos de derechos porque el derecho es para los hombres, pero una protección. Antes, cuando yo era niño, aunque ustedes no me crean, en todas las familias, a los gatitos recién nacidos los ahogaban y a los perritos. ¿Y cuántos niños de mi edad no han ahogado y no han ahogado un gatito o un perrito? Porque el tema de qué vamos a hacer con todos los gatos en la familia, o sea, era algo tan normal. Y pregunten por ahí, que hay gente de mi edad o hay gente mayor, o a sus padres, ustedes, sus papás tienen 50, 60, todas las familias han debido o ver que en una casa ahogaban gatitos. Ahora dicen que, por ejemplo, van a haber máquinas, robots, que en apariencia van a ser similares a los hombres, y les van a reconocer derechos. Inaudito, ¿no? Ahorita inaudito, porque, claro, un animal todavía sufre. Pues, si tú le tiras la pata a un perrito, le duele, sufre. Si tú lo encierras, no le das de comer, claro, hay maltrato. Y si tú agarras, no le das de comer, no le tiras pelota, le cortas la electricidad a una máquina, le va a doler, va a sufrir, no sé, no creo. Pero dicen por ahí que, dicen por ahí
que más o menos va a darse eso. Pero si usted ahorita ve un robot y le prende fuego, no va a haber un delito. Salvo que el robot no sea de usted y se lo considere como un artefacto, una propiedad igual a una bicicleta, un auto, y el delito va a ser daños contra la propiedad. Pues si el robot es suyo, no hay delito. Pero para que eso sea delito, tiene que haber una ley, ¿no?, que diga que esa conducta es delito. Entonces, Francisco Carrara dice, y sostiene su teoría en ello, dice, no, pues el delito, con su fin, no. El delito es una construcción jurídica, el delito es un ente jurídico, lo crea el derecho, y él sostiene su teoría fuertemente cuando dice, y claro, no hay delito sin ley. ¿Quién hace la ley? El Estado. Si el Estado no dice, esta conducta es delito, no hay delito. No hay delito. Hace 100 años o 120 años en el país, el realizar cultos religiosos, así lo llamaban, que no sean católicos, eran delitos. La religión oficial del Estado, de acuerdo a la Constitución, era la católica y solo estaba permitido en el Estado los cultos católicos. Profesar otras religiones era delito. Hoy en día, una locura. Hace mucho tiempo el adulterio era delito. Si usted tenía a su mujer y tenía otra, eran delincuentes. Hoy en día ya les vengo diciendo mucho que en Arabia y en Irán, no solo el tener relaciones sexuales del mismo sexo es delito, la homosexualidad, sino hasta las relaciones sexuales anales son delitos. Claro, si usted ahorita ve en Bolivia eso, dice, ¿cómo? Pues dice aquí, puede ser normal, un maricón, una relación anal, que sí. Entonces, en eso sostiene su fundamento Carrera cuando dice, el delito es un ente jurídico, el delito es una construcción del Estado, una construcción de la ley. Entre la naturaleza del hombre y el delito no hay nada. Entre la racionalidad del hombre y el delito hay todo. Porque el hombre comienza a ver cuáles de sus conductas son prohibidas cuando la ley lo establece. Y es lógico. O sea, imagínense que de un momento a otro a todos los que son infieles los metan a la chirola por delito, pues injusto, ¿no? Pues eso no era delito. O a todos los que les gusta el sexo anal, pues eso no era delito. O a todos los que les gusta las parejas de su mismo sexo. O sea, yo tengo mi novio, un hombre, o alguna de ustedes, una mujer, y de pronto nos dicen, oiga, señor, ha salido la ley de homosexualidad y como usted tenía su ñato el año pasado, cometí delito a la casa. No hay eso. Que el hombre quiera sexo, que el hombre quiera comer, que el hombre quiera poder, que el hombre quiera autos, que el hombre quiera sexo con otras mujeres. Todo eso es parte de la naturaleza del hombre. Pero entre hombre y delito no hay ninguna conexión, dice Carrara. El delito es una creación del Estado y de la ley. ¿Y cómo él afirma eso? Con lo que les he dicho. En principio, el delito son las conductas que el Estado establece que son delitos. Solo el Estado tiene el poder de decir qué conductas son delitos. Y además dice, ¿cómo se sostiene eso? No es un delito natural ni un delito universal. O sea, unas conductas son delito aquí y no son delito allá. En Estados Unidos, pichar coca es delito, en Bolivia no. En Estados Unidos meterse marihuana no es delito y en Bolivia sí. En Bolivia tener relaciones homosexuales y anales no es delito y en Irán sí. Entonces, con todos esos aspectos, él demuestra y sostiene que el delito es una construcción jurídica y es un ente jurídico.
Y él da un concepto que yo se los voy a dictar para que ustedes lo lean, que es el concepto que lo van a escuchar en muchos manuales. El concepto que se utiliza hoy es diferente. Pero yo que no soy muy viejo y he estudiado Derecho hace 20 o 25 años, a mí me enseñaron con este. Hoy en día no van a encontrar este concepto como oficial en ningún lado, yo se los transmito y tómenle apunte, porque es hasta bonito, es medio cultural. Cualquier penalista que lo escuche sabe que lo ha dicho Carrara, ¿no? Francisco Carrara. Dice Carrara, el delito es la infracción a la ley del Estado. El delito es la infracción, es la vulneración de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre que puede ser positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañino. Es un concepto medio hasta poemesco, o sea, rima, suena bonito, es fuerte, es imponente, dice, ¿no? El delito es la infracción de la ley del Estado, es decir, ir en contra de la ley del Estado. Esa ley que el Estado la sanciona, la promulga, la emite para proteger la seguridad de los ciudadanos, de los individuos. Y esa infracción solo puede provenir o ser resultado de un acto externo del hombre. Cuando dice un acto externo del hombre, dice un acto que no está en su mente. Cogitationes poema nemo patito, ¿no? El pensamiento no es punible. Si usted piensa hacerle a la rubia de la esquina lo que le dé la gana, no es delito. O al amante de su mujer por triturarlo en 50,000 pedazos, porque el delito, como dice Carrera, tiene que ser un acto externo del hombre, salir de su fuero interior, de su fuero mental, y observarse en la realidad objetiva. Y dice, es moralmente imputable porque la sociedad se lo va a atribuir a él. O sea, la moral colectiva de la sociedad va a decir, no, eso está mal, y se lo atribuyen a él. Imputar es atribuir. Y políticamente dañoso, o sea, para el Estado, para la sociedad, un acto de esa naturaleza. O sea, ese es el concepto de Carrara, y Carrara dice, eso es el delito, es un ente jurídico. Cuando dice un ente jurídico, quiere decir que es una creación jurídica, una ficción construida por el derecho. Por si acaso, no vamos a terminar en esta clase, pero yo les adelanto, no se emocionen, por más que este sea uno de los conceptos más bonitos, más fáciles de retener, no es el concepto que vamos a manejar, ni el que se utiliza. Estoy queriendo ser bien profundo en la percepción del delito. Pero he hablado todo lo que he hablado para concluir diciendo que Carrara, los de la escuela clásica, los primeros, dijeron que el delito era un ente jurídico y eso se entiende como una creación, como una construcción de la ley. No tiene nada que ver con el hombre. Los teóricos del derecho penal que vienen después, que son conocidos como los de la escuela positiva, ven al delito como un hecho natural, como un fenómeno natural del hombre o como un hecho social. O sea, no se olviden ustedes que para Lombroso, Ferri y Garófalo el delito estaba en el hombre o en la sociedad. Los que no tenían un instinto interno para delinquir, a veces en sociedad veían unas prácticas malas y unas mañas e igual terminaban delinquiendo. ¿Y esa cuál era la única diferencia? Que el delito es un fenómeno arraigado en el hombre, sea de manera individual o sea de manera social. De manera individual, cuando alguien es proclive al delito, ¿no? Proclive al delito. Y ahí estudiaban, ¿no? Esos niños que les gusta descuartizar animales, la sangre, ratas, perros,
montón de caracteres que les han debido hablar y estudiar en criminología, que a mí ni me gusten ni los creo, pero además ni es variable aceptable. ¿Por qué no es variable aceptable? Porque un Estado, ¿y por qué pierde fuerza para mí? Y que es un tema absolutamente cultural. Porque, y aunque no deje de tener razón, porque si usted ve ahorita algunos políticos, algunos dirigentes ahí de la universidad, de otros lugares, hasta de dirigentes del transporte, todos son los que nosotros llamamos lombrosianos. Tienen caracteres físicos clarísimos de los delincuentes y son delincuentes. Entonces no le puede decir, imagínese usted que en un estado como el de ahora diga, no, pues ese tipo como tiene los ojos saltones como el Romero parece un troll, es un delincuente, porque Lombroso así decía, porque esos caracteres, porque bla, porque blue. ¿Dónde queda el principio de los hombres ante la ley? La igualdad. Todos los hombres somos iguales ante la ley. O sea, que yo tengo una nariz pronunciada, unos ojos hundidos, una personalidad diferente, es imposible que haya. Imagínese un juez que dice, sí, él es el culpable del delito, porque tiene estos caracteres, la nariz, los ojos, todo lo que dice el hombroso Ferri Garó. No, es imposible. O sea, por más que tenga algo de verdad o de sentido, es lo menos que hoy podemos, por circunstancias que lo hacen observarse como un futuro o un posible delito. Eso no. Pero bien, decimos esto ¿por qué? Porque estos decían, no, el delito es un fenómeno del hombre, está arraigado en su personalidad, ya sea en su fase individual o en su fase social, y en lo social, porque no teniendo eso, resulta lo abandonan en la calle y va a vivir con delincuentes. O su barrio es pobre y si bien su madre bien, bien, pero con todos los que se juntan son delincuentes. O sea, el delito está y tratando de hacer, son aquellas acciones castigables determinadas por móviles individuales y antisociales que turban las condiciones de vida y contravienen la moralidad media de un pueblo dado en un momento. Entonces, nótese cómo ellos, ¿qué dicen? El delito es una acción punible determinada por móviles individuales y antisociales que perturban la vida, la sociedad, la convivencia. O sea, ellos identifican al delito como una acción que es determinada por circunstancias individuales y sociales o antisociales, demostrando con ello que el delito está en el hombre de manera individual o de manera social. Nótese, ¿qué es el delito? Son aquellas acciones punibles determinadas por móviles individuales o antisociales que turban, que dañan las condiciones de la vida en sociedad o afectan el desarrollo de un pueblo, de una ciudad, de un estado. ¿Cómo definen ellos el delito? Como impulsos individuales o sociales del hombre que perjudican el desarrollo de la sociedad. O sea, para ellos el delito es un fenómeno natural o un hecho social, porque proviene o del hombre en su individualidad o de la sociedad. Vamos a quedar ahí, porque ya nos faltaría estudiar
la forma en la que definitivamente se estudia hoy en día el delito. Y tenemos que ver la noción jurídica. O sea, esta ni se alinea con una ni con la otra, pero es un complemento de la primera. Para la forma de el delito modernamente aplicado. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Permítanme traer un dato en lista, ¿ya?